Buenas tardes, familia. ¿Qué hay en Trinidad? Además de lugares turísticos para visitar, además de carretilleros, además de vendedores ambulantes, además de gente caminando, además de apagones por la noche, que eso ya lo saben de videos anteriores. ¿Qué hay? Además de un lindo pueblo, además de todo eso, también hay playa. Cuando venía de Cienfuegos para Trinidad, pude observar que había muchas playas por el camino, pero ninguna como la más conocida que hay en Trinidad. Claramente te estoy hablando de Playa Ancón, y esa es la que vamos a visitar hoy. Y en esta guagua nos vamos a ir. Anteriormente había una con 2 plantas que se disfrutaba un poco más la vista. Costaba lo mismo, pero costaba lo mismo. Ahora todo ha subido de precio. Este autobús ahora mismo cuesta 600 pesos por persona, de 120 que costaba. Nada ha cambiado, pero sí la economía. A las 6. A las 6. Aquí mismo. Bueno, llegamos a Playa Ancón. Miren para acá. Parqueo de motocicletas. Qué interesante. Parqueo de carros y coches de caballo. Y la basura ahí. Yo diría que esto es un viaje que dura aproximadamente unos 20-25 minutos, no más que eso. Este video les va a servir para si vienen solos. Yo vengo solo, estoy viniendo solo en esta oportunidad. La vez anterior estuve dos veces en Playa Ancón, una vez que grabé para ustedes, y la segunda vez vine para acompañar a un youtuber cubano. Lo que les quiero confesar es que las 2 veces que estuve aquí no me mojé, pero hoy sí me voy a mojar. Vamos a echar un vistazo a los precios para que vean más o menos el presupuesto que necesitan para venir acá. Bocaditos de jamón a partir de 185 pesos, 200, bocaditos de queso a 150, pizzas 210, 240. ¿Qué tan grandes son las pizzas? ¿Tan grandes? Oh, genial, genial entonces. Entiendo que la compras aquí, ¿no? No, sí, seguro. Porque si tú no sabes qué lo hicieron, esta te la hacen adelante de ti. Ya, ahí tienen, las pizzas alante de usted. Y la cerveza 300 pesos. Mira, que te hacen un momento. Mira, la cerveza Coctelería. La cerveza es más barata. con los vendedores más baratas. Es más barata. Bueno, las cosas como son. La vida es complicada. Sí, las cosas como son, ahí tienen. Los trabajadores de aquí son honestos. Miren, aquí hay sombrillas y tumbonas que yo supongo que no sean solamente para los clientes del hotel. No obstante, vamos a averiguar eso. Y ahí están los catamaranes y las bicicletas acuáticas. Por cierto, ese run run que se decía de que las bicicletas acuáticas no se podían montar, ¿quién dijo eso? Mano, ¿eso se puede alquilar o es para los clientes del hotel? Sí, la bicicleta acuática. ¿Es para los clientes del hotel? Para todo el mundo. ¿Cuánto vale? Tarjeta 600. Por tarjeta 600. 1 hora, ¿no? Genial. Yo voy a repetir por si acaso no lo escucharon bien. Por tarjeta 600 pesos para todo el mundo. Así que si escucharon por algún lugar que alquilar una bicicleta acuática para los cubanos estaba prohibido, los engañaron vilmente. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Montar embarcaciones a motor. Por ejemplo, en el video que yo grabé aquí hace mucho tiempo, que se los voy a compartir también, hubo un lugar donde yo no pude ir, un lugar que yo tenía planificado visitar, y ese lugar es Cayo Iguana. Yo pensaba ir allá, pero como había que montar una embarcación a motor y los cubanos no podemos, sí les confieso que me ofrecieron por algún lugar por acá, alguien me ofreció la posibilidad de pagarlo por fuera e ir. Pero ya saben que yo trato de ser lo más justo y lo más coherente. Si los cubanos no podemos ir, sencillamente yo no voy a grabar un lugar que yo no pueda ir. De esto tienen un video también que se llama La ley más estúpida de Cuba. Un video donde explico esto al detalle y además sobre el uso de los drones en Cuba, que también está prohibido. Para volar un dron en Cuba hay que tener permiso, posiblemente hasta del Papa, bueno, de los militares primero y después del Papa posiblemente. ¿Esto hay que alquilarlo? ¿Cómo es la historia? ¿Para todo el mundo, verdad? ¿O es para los clientes del hotel? No, me imagino que
Para todo el mundo, Para todo el mundo. nosotros aquí. Con los logos esos que están allá, ¿no? Siéntate que él viene donde está escrito y todo. Ah, es bien, claro. Siéntese que el chico viene a cobrar. Vamos bien, vamos hacia el capitalismo. Lentamente, que eso, Dios mío. Ahora sí, lentamente, pero vamos hacia el capitalismo. Solamente hay un sector que se está quedando atrás, y siempre lo digo, y esos son los trabajadores estatales. El salario en el sector privado se va ajustando a la economía real. Los precios suben, pero los trabajadores estatales siguen cobrando lo mismo. En la playa también el cubano encuentra una manera de ganarse la vida: vender cocos. Bueno, mi hermano, suerte entonces con eso y que venda el que te queda. Pero antes de hablar del precio de los cocos, hablemos de la playa. Ya están viendo que hay mucho sargazo en la arena. ¿Debería el personal del hotel recoger todo esto? Déjame saber qué crees. Lo más importante de la playa es el agua. La temperatura está genial, el agua bastante caliente. Sé que estos videos los ven muchas personas que viven en Europa y están acostumbrados a climas más templados. Para nosotros el agua fría es un infierno. No obstante, próximamente me aventuraré a hacer un video en una cascada, en un parque natural. Comprar un coco es una manera de contribuir con la gente que lucha por ganarse la vida en estas playas. El precio de los cocos, tanto para cubanos como para extranjeros, no es muy diferente, entre $1 y $1.50. Ya el coco está vacío, el agua no estaba como la del zoológico. ¿Se recuerdan el video del zoológico donde les expliqué? Bueno, pues ya este coco vacío está listo para hacer coquito acaramelado. Si no vieron el video donde les explico esto, vayan a ver el video, se los voy a dejar en un comentario fijado. Con esto, familia, se hacen los coquitos acaramelados. Vean el video. Y sé que les debo también una explicación de lo que se hace con la cerveza dispensada. Hay un video pronto, viene en camino. Así que nada, si quieres enterarte de lo que se hace con la cerveza dispensada, el truco de la cerveza dispensada, suscríbete para que no te pierdas ese video. Vamos a continuar. Aquí en la playa, como es lógico, hay muchos hoteles porque ustedes saben que el Estado tiene todo cogido para el turismo, monopolizar todo para que los ingresos vayan todos a las arcas del Estado. Aquí no hay casas particulares, olvídense de eso. Aquí tenemos, me parece que son 3 hoteles los que hay aquí y se estaba construyendo uno más. Para venir acá tienen que saber que el transporte se ha complicado enormemente. Un motor hasta acá llega a costar más de 1.000 pesos, para que sepan, más de 1.000 pesos, porque el combustible en Trinidad también está caro, hasta 1.000 pesos el litro, para que se hagan una idea. Entonces, obviamente eso afecta el precio de todo. Lo más rentable realmente es alquilar lo que llaman el Trinibus, eso en lo que nosotros vinimos, que ahora no está funcionando. Sencillamente pusieron una guaguita de esa cerrada con aire acondicionado, la misma que hay en La Habana. Y en La Habana sí es un poco más complicado ir a la playa en esa guagua, porque es que ya todos los cubanos también están utilizando la guagua para ir. Un servicio que en primera instancia se creó para los extranjeros, como todo, ¿no? Pero los cubanos están accediendo también y siempre hay tremenda cola ahí. Del tema de la seguridad, aunque dicen que ya Trinidad no está como antes, yo diría que es bastante seguro. Yo dejé mis cosas por ahí, aunque cuando me alejo un poco las subo arriba y siempre dejo algo para que no me cojan la tumbona. Yo no creo que aquí vayan a robar, no hay tantas personas tampoco. De vez en cuando pasa alguien sospechoso mirando, dando vueltas, pero bueno, no me parece que aquí vayan a robar, al menos no entre semana. El fin de semana sí esto se pone un poco más cargado porque los trinitarios vienen para acá. ¿Se recuerdan un video que hice hace un tiempo que caminé todo eso hacia allá hasta donde no se puede caminar más? Bueno, pues hacia allá lo que encontré en aquel video era sacrificio de ganado. No vi muchos esqueletos, no vi muchos huesos de ganado, pero sí encontré algunos. Entonces eso es lo que se estaba haciendo para allá. Eso es una cosa que está afectando negativamente a los campesinos en Cuba: el robo, el hurto, el sacrificio de ganado mayor, y muchos campesinos están incluso vendiendo los rebaños. ¿Por qué? Porque no se les ofrece ninguna solución y entonces no pueden enfrentar a los malhechores porque terminan presos ellos.
Malhechores que obviamente vienen armados, vienen con arma blanca y quizás con armas de fuego, porque sí, en Cuba hay armas de fuego en la calle, aunque suene raro, sí, sí las hay. Y cuando el campesino se enfrenta a esa gente, o termina muerto, o si termina muerto el otro, el campesino va preso. Es un problema y quién le pone el cascabel al gato. Solamente nos quedó por hacer una cosa y era montar la bicicleta. Yo tenía esperanzas de montarla, pero parece que me cogió muy tarde. Son exactamente las 4:30. Me dicen que eso tiene un horario, que eso trabaja de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Quizás hasta las 4:30, como en el día de hoy. Pero yo llegué 2 minutos tarde. Bueno, es comprensible que los trabajadores tienen su horario y se tengan que ir. Yo hablaba con un trabajador de acá, que no tiene que ver con eso. Y me explicaba lo del horario, ¿no? Que las personas trabajan con un horario. Yo le decía, bueno, y si un cliente que está en el hotel hospedado, en este caso, quiere montarse en una bicicleta ya cuando haya bajado el sol, a eso de las 5, 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ¿qué se hace? Porque aunque un cliente tenga manilla, no puede ir hasta allá y sacar la bicicleta. Para eso hay una persona encargada. Entonces sí creo que todavía la parte de los servicios del turismo tienen que mejorar un poco más. No solamente en infraestructura, porque infraestructura me parece que hay, porque en Cuba lo que más se construyen son hoteles, sino la calidad de los servicios. Eso es un detalle. Y no solamente el caso de las bicicletas acuáticas, también el caso de la comida. Ahí hay una cafetería donde se puede comer, vieron las ofertas al inicio de este video, y me parecen bastante económicas, excepto la cerveza. La cerveza sí me parece un poco cara, habiendo lugares donde se puede conseguir a 140, 160 pesos, 170. Pero bueno, solo una observación, que se pudiera mejorar mucho más. En fin, estos son los negocios del Estado, el turismo del Estado. Nada, familia, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya sido informativo, que los haya complacido. Espero que les haya gustado ver la playa. Les decía que esta es la tercera vez que vengo a Playa Ancón. Las 2 primeras no me mojé, pero ya me decidí, ya era hora. Nada, si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, más aún si son de Trinidad. Y si has venido a esta playa, déjame saber en los comentarios qué experiencia tú tienes acá, si fue buena, si fue mala. Cuéntame, me gusta leer siempre lo que me dices. Si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Trinidad.